En nuestros titulares y vamos en este momento a hablar de este tema definitivamente muy importante y que todos debemos estar muy atentos. No es motivo para alarmarse, amigo televidente, pero sí, repito, para estar muy atentos y tener el cuidado necesario. Este día, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública confirmó la primera muerte de este año a causa de dengue hemorrágico. De acuerdo con esa dependencia del Ministerio de Salud, actualmente hay 8 casos de esa naturaleza que continúan bajo investigación. Debido a que el zancudo que transmite esta enfermedad se ha adaptado al clima que hay en Guatemala y a los distintos climas, de hecho, que hay en nuestro país, prevalece aun cuando no hay lluvia. Esto es muy importante que lo entendamos, amigo televidente, porque estamos acostumbrados a hablar de dengue únicamente en época de invierno. Pero repito, los expertos han determinado que este zancudo finalmente se terminó adaptando a cualquier clima en nuestro país sin la necesidad de que haya lluvia o que sea época de invierno. Las autoridades de salud se han declarado en alerta institucional. Según las autoridades, de enero a la fecha se han confirmado 414 casos de dengue clásico en nuestro país, lo cual supone un incremento en comparación con lo reportado en el mismo periodo, pero el año pasado, 2019. En ese año realmente hubo 65 muertes, me refiero a lo que ocurrió en 2019. 65 personas fallecieron a nivel nacional por dengue hemorrágico y 114 casos fueron confirmados en distintos puntos del país. Las autoridades hacen un llamado a la población en general para mantener las acciones para erradicar los criaderos de zancudo, como mantener recipientes con agua estancada, lavar las pilas en lapsos prudenciales y lanzar y sacar toda la chatarra. Realmente hay que recordar, en ese tipo de artefactos es que se acumula finalmente el agua, y esto lo que hace es provocar la proliferación de zancudos. Repito, muy importante, amigo televidente, si usted es de las personas que vive en cercanías donde hay, por ejemplo, llantas acumuladas, esto puede generar definitivamente el estancamiento de agua. Hay que recordar, no estamos en época de invierno, pero en varias regiones de nuestro país llovió en horas de la madrugada. Esa agua ya se queda estancada en ese lugar y esto puede provocar la proliferación de zancudos. Así que, por favor, mucho cuidado con esto. Utilice también repelente para evitar el piquete de los zancudos que transmiten el dengue. Mucho cuidado, especial cuidado de hecho con los menores de edad. Por favor, siempre con su repelente para evitar ser víctimas de dengue. Si la persona empieza a tener los síntomas de dengue hemorrágico, por favor, de inmediato hay que acudir al médico, al centro de salud, al hospital más cercano. El dengue puede curarse, sin embargo, si no se recibe la atención a tiempo, lamentablemente en muchas ocasiones podemos hablar de personas muertas. Ya lo escuchaba y se lo decía hace un momento. El año pasado se reportó el fallecimiento de 65 personas a nivel nacional producto del dengue hemorrágico. Bien, vamos a escuchar ahora, amigo televidente, a los expertos. Se trata de uno de los expertos justamente del Ministerio de Salud Pública, quien se refiere a este importante tema y lamentablemente a la confirmación. Bien, el año pasado tenemos confirmados 114 casos de dengue grave, de los cuales desafortunadamente 65 son fallecidos, la mayoría han sido niños. Tenemos 45 casos todavía de investigación. En consecuencia, estos datos van a variar en la medida que vayamos completando la investigación de los mismos. Este año con 8 casos sospechosos de dengue grave, con un caso fallecido. Nosotros estamos considerando este año también va a ser preocupante para la situación del dengue. De esa cuenta es que nosotros hemos emitido ya una alerta epidemiológica para nuestros servicios, para que mantengan los esfuerzos para poder controlar el problema, continuar con los procesos de vigilancia, la atención oportuna y insistir en la participación comunitaria, en la participación interinstitucional para poder controlar los criaderos, que son el centro de la generación del vector que provoca la transmisión de la enfermedad. Repito, hay que tener mucho cuidado, amigo televidente. Las pilas hay que lavarlas constantemente, sobre todo aquellas que están a la intemperie, para evitar que se conviertan en criaderos de zancudo. Por favor,
Hay muchos lugares donde hay chatarra, hay llantas acumuladas. Por favor, si no está en su terreno, si no está en sus posibilidades, dé aviso a las autoridades pertinentes para que se tomen cartas en el asunto y lleguen para limpiar ese lugar, porque no puede ser, amigo televidente, que haya personas tan irresponsables para mantener la cantidad de neumáticos estancados en sus terrenos, y esto definitivamente los pone en riesgo no únicamente a ellos, sino al resto de personas que residen en las cercanías. Por favor, mucho cuidado. Las terrazas, le decía, en algunas regiones de nuestro país llovió en horas de la madrugada. Hay terrazas donde se estanca el agua. Hay pocas probabilidades de que continúe lloviendo por la época en que nos encontramos, lo que quiere decir que esa agua estancada en las terrazas va a tardar ahí por lo menos un par de meses. Hay que subir, hay que barrer, hay que limpiar para evitar ser víctimas del dengue. Está en nuestras manos definitivamente. Hay una cantidad impresionante y de cualquier precio de productos que sirven justamente como repelentes. Utilícelos, cómprelos. Hay que invertir definitivamente para evitar ser víctima de dengue. Hay sitios donde es impresionante la cantidad de zancudos y de alguna manera las personas se empiezan a acostumbrar y dicen que así es donde yo vivo, así funciona, pero no debe ser así. Hay que tener mucho cuidado y para eso también están las autoridades pertinentes. Si usted denuncia, el Ministerio de Salud Pública, debo decir, también tiene las jornadas de fumigación, personas expertas que cuentan justamente con los aparatos y el veneno necesario para llegar a las zonas donde está estancada el agua, donde la maleza está demasiado elevada o donde hay chatarra acumulada, y ellos llegan a fumigar todo eso para que no aumente la expansión de los zancudos que transmiten el dengue. Así que por favor, siempre con mucha precaución. Además, amigo televidente, le decía hace unos momentos, hay que estar muy atentos también, sobre todo cuando los niños, cuando hablamos del dengue y de los síntomas. Así que por favor, no hay que automedicarse. Atención, vamos a hablar en este momento de los 5 tipos. De hecho, hay 5 tipos de dengue, así que hay que tener mucho cuidado. Estos causan síntomas similares, ahí lo tiene usted en su pantalla. Estos incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, cansancio extremo también. Y la primera vez que una persona es contagiada por cualquiera de estos 5 virus que existen del dengue, adquiere el dengue clásico. Cada tipo de dengue se identifica como de distinta manera para los médicos, y saben también cómo tratarlo. Se conoce que a partir del dengue 3 ya es bastante peligroso, y definitivamente el dengue hemorrágico es el que, incluso si no se trata a tiempo, si no se trata de una manera adecuada, puede provocar la muerte de la persona. Por eso le decía, es muy importante, si el menor de edad, el niño, cualquier persona realmente empieza a presentar los síntomas que acabamos de mencionar, y usted tiene en este momento en la pantalla también fiebre alta, dolor de cabeza, dolor por detrás de los ojos y cansancio extremo, de inmediato hay que acudir al médico. En nuestro país, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a que si el niño, la persona de cualquier edad tiene fiebre, lo que hacemos es de inmediato automedicarle acetaminofén con el objetivo de disminuir la fiebre. Eso, algunos médicos incluso están de acuerdo con hacerlo para evitar que la fiebre sea demasiado extrema. Sin embargo, después de eso, de inmediato hay que llevar a la persona al médico, y sobre todo si usted es de las personas que reside donde reside usted, hay buena cantidad de zancudos, donde es constante esto. Así que mucha atención, por favor, no automedicarse, buscar la ayuda de su médico de cabecera. Si usted no acude a un médico en particular, busque el centro de salud más cercano o el hospital público más cercano. El objetivo es evitar que su familiar o usted mismo vaya a fallecer producto de un dengue hemorrágico, por ejemplo. Si los médicos reciben a la persona contagiada a tiempo, definitivamente la situación es bastante distinta. Le pueden dar el medicamento que es el necesario, la persona incluso podría estar aislada, pero va a estar a salvo. Lamentablemente hay casos donde las personas son llevadas ya en las últimas instancias, y aunque los médicos traten, pues lamentablemente ya el daño está hecho y puede ser irreversible. Así que por favor, mucho cuidado, amigo televidente. Se confirma el primer fallecimiento por dengue hemorrágico en el año 2020. El año pasado fueron más de 60 personas. Por favor, depende también de nosotros.